Mi nombre es Carla Naomi García Gutiérrez y mi compañera es Ana Sofía Zazueta Casillas y nosotros les vamos a hablar sobre el porfiriato en Sinaloa. Este tema trata de los cambios experimentados en las sociedades de Sinaloa durante el periodo de 1876 a 1911. Se exponen algunas características de la dinámica social como la movilidad poblacional interna y externa hacia el centro de Sinaloa. Se le conoce como régimen porfirista a la etapa entre 1876 a 1911. Porfirio Díaz fue el que gobernó durante estos años, a excepción del breve periodo 1880 a 1884, en que fue presidente Manuel González. En estos años se marcó la consolidación del país como nación articulada, a la cual la derrota de Maximiliano, las cuales sirvieron para reafirmar su identidad nacional. También el desarrollo de los ferrocarriles contribuyó a vincular los mercados locales, las economías regionales separados por grandes distancias y obstáculos geográficos. El periodo que va de 1877 a 1911, conocido como porfirismo o porfiriato en Sinaloa, se denominó cañedismo por el predominio de Francisco Cañedo Belmonte, gobernador intermitente durante los años que van entre 1877 y 1909. Cañedo se adhirió al plan de Tuxtepec, que desconocía al presidente Sebastián Lerdo de Tejada y proclamaba jefe del ejército restaurador al general Porfirio Díaz. Al triunfo del movimiento tuxtepecano se convocó elecciones para gobernatura del estado, resultando gobernador electoral el general Cañedo en junio de 1877. El cañedismo se divide en dos grandes periodos políticos bien definidos. El primero comprende de 1877 a los primeros años de 1890, cuando la gobernatura la ocupaban alternadamente dos conocidos porfiristas, Francisco Cañedo, 1877 a 1880, 1884 a 1888, y el ingeniero Mariano Martínez de Castro, 1880 a 1884, 1888 a 1992. El segundo periodo abarcó desde 1892 hasta 1909, cuando Cañedo ocupó la gobernatura ininterrumpidamente hasta que al triunfo del movimiento tuxtepecano se convocó elecciones para gobernatura del estado, resultando gobernador electoral el general Cañedo en junio de 1877. El cañedismo se divide en dos grandes periodos políticos bien definidos. El primero comprende de 1877 a los primeros años de 1890, cuando la gobernatura la ocupaban alternadamente dos conocidos porfiristas, Francisco Cañedo, 1877 a 1880, 1884 a 1888, y el ingeniero Mariano Martínez de Castro, 1880 a 1884, 1888 a 1992. El segundo periodo abarcó desde 1892 hasta 1909, cuando Cañedo ocupó la gobernatura ininterrumpidamente hasta que fallece, generándose un reñido proceso electoral, al final del cual accede al poder uno de los empresarios más reconocidos de la entidad, Diego Orredo de la Vega. El periodo citado se caracterizó por la férrea dictadura que ejercitó Francisco Cañedo, que manipulaba hábilmente las elecciones para quedar él y sus incondicionales en los principales puestos políticos. Las inconformidades surgidas contra su modo de gobernar fueron cañadas mediante el control político y represión, llegando a matar opositores, como sucedió en 1879 con el periodista José Cayetano Valadez. Con las modificaciones a la Constitución local de 1880, los prefectos y directores políticos ya no serían nombrados por elección popular, sino designados directamente por el gobernador, lo que permitiría a Cañedo imponer a sus colaboraciones más cercanos. Altas hambrunas durante el cañedismo. El año 1878 fue conocido como el año del hambre, pues la situación se agudizó al agotarse el maíz. La mayoría asalariada ganaba entre 25 centavos y $1 diario por jornada de 12 horas, apenas suficiente para vivir, complicado por las fuertes seguidas
que provocaban hambrunas por escasez de productos básicos como el maíz. Llovió poco, lo que impidió buenas cosechas y en consecuencia los precios de los artículos de primera necesidad encarecieron. A fines de este año, en varios estados del país, el hambre representó una seria amenaza, por lo que el gobierno federal destinó 60,000 pesos para subvencionar esas entidades, de las cuales Sinaloa se les asignaron 15,000 pesos como subsidio para la compra de semillas para su venta a precios moderados, administrados por una junta de beneficencia presidida por el gobernador Carrillo. La situación de escasez de un producto básico como el maíz provocó hambrunas y con ellas el descontento por la indolencia del gobierno y la ineficiencia administración de los recursos enviados por el gobierno federal. Sin embargo, no hubo explicaciones o aclaraciones a la sociedad respecto a esta problemática. Oposición política durante el cañedismo. El general Cañedo se le acusó de realizar fraude en las elecciones, derrochar los recursos públicos y de invertirlos en el soborno de los miembros del Congreso. Los fondos públicos disminuían día a día, posiblemente se debía al hecho de que la frente de las dependencias había personas que llegaron ahí por incondicionalidad para con el gobernador. La precaria situación financiera del gobierno estatal estaba vinculada a la ineficiencia de los servicios públicos cañedistas, los excesivos gastos del Poder Ejecutivo. Durante el viaje del general Cañedo a México en 1878 con el propósito de imponer gravamen a efectos extranjeros para obtener ingresos para el erario, surgió un escándalo por un gran fraude de más de 14,000 pesos, sumado a los gastos extraordinarios acumulados y obras irregulares. La política del gobierno de Cañedo, resaltando errores y arbitrariedades, incluso de críticas venían del Occidental, diario ubicado como gobernista y subvencionado por Cañedo. Por su parte, los comerciantes de Mazatlán se manifestaban contra el gobernador promoviendo un amparo contra las contribuciones directas. Cañedo había llegado al poder apoyado por Díaz y por algunos empresarios de Culiacán, como el ya mencionado Joaquín Redo. Por otra parte, tenían la oposición de los comerciantes extranjeros de Mazatlán, que había apoyado a otro candidato. Por ello, no fue casual que desde el inicio de su administración aprovecharan la difícil situación económica y la falta de la élite gobernante para oponerse. La muerte de José Cayetano Valadez, el año del hambre 1879, y la forma de actuar del gobernador Cañedo, el estado lamentable de la impartición e injusticia, las contradicciones entre las élites despertaron el gran descontento entre la población. Por si esto fuera poco, en enero de 1879 fue asesinado en Mazatlán José Cayetano Valadez. La élite conservadora había sido derrotada junto con los imperialistas franceses. La fracción liberal jurista perdió la pugna con la porfiristas cañedistas. La revuelta de Jesús Ramírez Terroa. El general Jesús Ramírez Terrón participó con Cañedo en la lucha contra Lerdo de Tejada. Por su prestigio, era un importante candidato a ocupar la gobernatura estatal por el gobernador Cañedo. Maniobró para que, por disposición del gobierno central, Ramírez Terrón fue cambiado a la comandancia de Acapulco el 30 de septiembre de 1877, lo que fue considerado como un destierro político. El movimiento de Ramírez Terrón inició en 1879 y se empató con otros movimientos a nivel regional. Jesús Ramírez Terrón cayó abatido producto de las balas en el Salto, distrito de Mazatlán, y colocado su cadáver en las afueras de la plaza principal, amarrado de los brazos, tendido en una tarima, semidesnudo, tapado solo con una sábana, realizándole un entierro muy humillante. Era
Heraclio Bernal fue otro personaje destacado por el mismo periodo, reconocido como bandido social famoso por robar al gobierno y a ricos y poderosos para dar a los pobres. Bernal recogió malestares de los trabajadores de las minas del mal pagados, mal alimentados, víctimas de las enfermedades y de los males humores de mayordomos y capataces. Su grupo pronto se convirtió en el llamado Ejército Renovador. Por defender a los mineros fue perseguido por los dueños de minas, especialmente extranjeros. Fue aprehendido y llevado a Mazatlán en 1876. Consolidación del cañedismo, 1885 a 1910. En junio de 1884, Francisco Cañedo fue nombrado por segunda ocasión gobernador del estado para el periodo del 25 de septiembre de 1884 a septiembre de 1888, tal como lo había venido planeando el grupo que dominaba la política nacional. Entre los puntos que abordaba esta reforma estaba la reelección del gobernador por un periodo inmediato, así como la supresión de vicegubernatura. En las elecciones de 1892 nuevamente resultó electo Francisco Cañedo, previo a un proceso proselitista a favor del Porfirio Díaz y Cañedo como presidente y gobernador respectivamente, asumiendo el cargo el 27 de septiembre de 1897. En las elecciones de 1896 para la gobernatura y legislatura, Cañedo asume por cuarta ocasión para el periodo 1896 a 1900 y se consolida al poder legislativo y condicional al gobernador. En el marco del cuatrienio 1884 a 1888 se dio la colonización de Topolobampo, apoyado por la política federal de colonización del país del presidente Díaz. La colonia norteamericana en Topolobampo fue fundada por Albert K. Owen a través de The Credit Frontier entre 1886 y 1896. Los recursos naturales y otros medios de producción eran propiedades comunes y explotadas en forma privada por los cooperativistas. Los primeros colonios llegaron en el año de 1886. La penetración pacífica de las fuerzas económicas norteamericanas en México inició en la década de los 70 del siglo XIX con las inversiones ferroviarias de empresarios norteamericanos en Topolobampo como punto estratégico para construir una terminal ferroviaria. Años más tarde, los inversionistas norteamericanos se interesaron en las tierras agrícolas e industria azucarera de la región. La presencia de los colonos norteamericanos en el Valle de El Fuerte respondió también a las circunstancias socioeconómicas mexicanas y norteamericanas que impulsaron la corriente migratoria hacia México. El cañedismo, población y el crecimiento económico. En 1877, la población total de Sinaloa era de 189,000 habitantes. En las 3 décadas siguientes aumentó en ritmo acelerado. Para 1910 eran ya 323,642 los habitantes del estado, distribuidos por decenas de miles de habitantes en los 10 distritos, distribuidos de mayor a menor de la siguiente manera: Culiacán, El Fuerte, Sinaloa, Mazatlán, Mocorito, El Rosario, Cozalá, Badiraguato, Concordia y San Ignacio. Las poblaciones de mayor importancia eran Sinaloa, Culiacán, Mazatlán, El Fuerte. El mayor crecimiento se observaba en el distrito de Culiacán, seguido del Fuerte, Sinaloa y Mazatlán. Esta situación ha cambiado actualmente. Las ciudades principales de Sinaloa son Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Guasave y Guamúchil. Estas 3 últimas ciudades no existían como tales hace poco más de un siglo, mientras que las poblaciones del Fuerte, Sinaloa, Mocorito y El Rosario redujeron su importancia social y económica. Minería. La actividad minera se organizaba en 1895 a partir de las negociaciones minerales del primer, segundo y tercer orden, destacando como de primer orden
Guadalupe de los Reyes, Pánuco, La Guadalupana, El Tajo, Nuestra Señora y San José de García. Dichas negociaciones producían 144.000 toneladas y productores anual pasaban de 400.300.000 pesos. Las presas consideradas de segundo orden eran San Javier, Los Cuates, La Joya, San Lorenzo, La Rasta, San José de las Bocas, Francisca, La República, Promosa, Coabotita y Colapa, con una producción de 2.400.000 pesos. Las negociaciones de tercer orden eran San Buenaventura, El Duende, Colomo, El Refugio, El Nacal, que unidas construyeron una hacienda de beneficio utilizando las aguas del río Florido, pertenecientes al distrito de Concordia. En la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, Sinaloa logró un florecimiento produjo una considerable cantidad de máquinas de vapor y calderas utilizadas en las explotaciones mineras, agrícolas, industriales. Además, Sinaloa contaba con molinos productores de harina y fábrica de jabón industriales, importantes por el número de trabajadores ocupados y el valor de producción. En 1902, Hacienda e Ingenio pasaron a manos de Jones, quien amplió sus negocios y organizó en Estados Unidos la sociedad 3 Sinaloa Sugar Company, con la capital social de 500.000 pesos. En 1900 se fundó la Sociedad Colectiva Mercantil Redo y CIA, con máquinas importadas de Estados Unidos, y en departamento de destilación de alcohol, así entre 1879 y 1904. Surgieron en Sinaloa 7 haciendas azucareras. Además, en esta región se ejercía el control sobre las tierras y la producción de azúcares por la United Sugar Company de Benjamin Johnson. Otros elementos se sumaban importancia en el desarrollo agrícola de Sinaloa. En los últimos años del cañadismo fue el empleo de nuevas técnicas de cultivo, maquinarias modernas y la construcción de obras de irrigación. Comercio. Durante estos años el comercio se desarrolló principalmente en 2 ciudades más importantes del estado, Mazatlán y Culiacán. En el crecimiento de impuestos incluyeron 2 factores. El primero tiene que ver con la importancia de la comunicación marítima ante el insípido desarrollo de las comunicaciones y transportes terrestres, lo que determinaba que una parte de la comercialización regional y con el exterior se realizaban vías de Mazatlán. El segundo se refiere a la llegada del gran número de inversionistas extranjeros, algunos de los cuales se quedaron definitivamente a residir en la entidad, así como comerciantes en manos de extranjeros, establecidos en el puerto de Franco, Echeguren, Hermana, Sobrino, Herenme Díaz, sucesores, Elorza, Lerza y Cía. Mercher, sucesor, Guillermo Haas y Cía, Carega, hermanos y Cía, y Marcelo, Herrerías y Cía. En Culiacán la actividad comercial fue menor respecto a Mazatlán, y ello se debió que el puerto de Altata nunca llegó a tener el tráfico comercial que alcanzó en Mazatlán, destacado sus importaciones las casas comerciantes de Luz Salmón, del Ponciano, Alma y Cía, sucesores. Conclusión de la época y ascensos de la Revolución. A la muerte del gobernador y la instauración de un gobierno interino encabezado por Heriberto Zazueta, se convocó a elecciones nuevamente para el periodo de 1908 y 1912. Aún no pasaba la sorpresa por la muerte del gobernador en los círculos políticos
y empresariales. Se empezaron a manejar subtítulos. Primero tomó mucha fuerza el nombre de Heriberto Zazueta, gobernador interino. También se mencionó a Jesús F. Uriarte y general Marino E. Ruiz. Antes de que interrumpan a Cañedo se manejaron otros nombres: Diego Redo, Francisco Orastia. Ferrell era el personaje que se atrevía a desafiar a los poderosos de Sinaloa. Sobre otros de los principales candidatos fue respaldado por los sectores populares, por lo que el contenido de sus discursos revelaban el sentir de los ferrelistas. El primer lugar se ubicaba con dos clases diametrales opuestas: la adinerada, la de los millonarios, y la obrera, la humilde, la de los degenerados, el pueblo que luchaba por libertad, democracia, paz y progreso. La campaña del ferrelismo tomó un giro muy marcado del movimiento amplio y popular. A los clubes democráticos ferrelistas se unieron representantes de una facción elitísticas no dominantes, los nuevos grupos sociales urbanos que decían suyo el desconente existe de las zonas minerales afectadas por el desempeño y en las rurales dominantes por las grandes haciendas. Las elecciones se efectuaron el 8 de agosto de 1909 y la Comisión Revisora del Congreso del Estado presentó su dictamen sobre el proceso electoral del 8 de agosto. Los resultados oficiales fueron a favor de Diego Herrero con 38.985 votos, Ferral con 15.790. La comisión especializada revisora expresó no encontrar ninguna irregularidad de las específicas en la ley electoral y declaró efecto de Diego Herrero como concluir el periodo constitucional, dejando acelerado a la muerte de Francisco Cañedo. Conclusión: el extraordinario crecimiento económico que experimentó el país, la modernización urbana, el saneamiento de las finanzas públicas y la estabilidad de política fueron algunos de los logros más importantes del Porfiriato. Nosotros elegimos este tema porque nos llamó la atención investigar lo que había sucedido durante el Porfiriato en Sinaloa. Sí nos gustó desarrollar porque aprendimos cosas nuevas como el periodo que sucedió en 1877 y 1910. Y no se nos dificultó para nada el desarrollo del tema.